Hoy vamos a hablar de la voz pasiva. Sabéis que la voz pasiva se forma poniendo el verbo ser en el tiempo correspondiente, debe siempre aparecer el verbo ser y el participio del verbo principal. ¿Cuándo se usa la pasiva? Pues se usa cuando queremos hablar de una acción, de algo que se ha hecho, pero no de quién lo ha hecho. Bien porque no queremos decirlo, bien porque no sabemos quién ha hecho la acción, o porque no es importante, o porque es obvio quién lo ha hecho. Vamos a ver el siguiente ejemplo. My sister es el sujeto de la oración, designs es el verbo, these planes es el complemento directo, in Germany el circunstancial del lugar. Esta es una oración en voz activa. La pasamos a pasiva de la siguiente manera. These planes pasa a ser sujeto de la oración pasiva. El verbo designs se convierte en are designed. ¿Por qué? Pues porque ponemos el verbo ser en presente, igual que estaba el original. Este estaba en presente, pues el verbo ser también en presente. Pero cuidado, el verbo ser tiene que concordar con su sujeto. Y en este caso, the planes es plural, mientras que my sister era singular. Y luego tenemos my sister, que era el sujeto de la oración y pasa a ser complemento agente. Y el complemento agente va introducido por la preposición by. Y ya por último, in Germany, el circunstancial de lugar o de tiempo, lo que sea, puede ir al final. Normalmente va al final. Volvemos a la tabla que teníamos anteriormente para ver todos los tiempos verbales. Presente simple. People all over the world watch TV. Pues ponemos el verbo ser en presente más el participio del verbo original. En presente continuo tenemos are painting, pues tenemos que poner el verbo ser en presente continuo. Por tanto, es porque es presente y el gerundio del verbo ser está siendo. Y por último, el participio del verbo principal. Están pintando, está siendo pintado. Aquí vemos otra vez como un plural, porque they es plural, se cambia por un singular porque the building es singular. Presente del verbo ser más la ing, igual que aquí, y el participio del verbo principal. Presente perfecto simple. He has sold his car. Tenemos que poner el verbo ser en presente perfecto, es decir, has, porque sigue siendo sujeto singular el de la voz pasiva, más participio del verbo ser, aquí estaba el participio del verbo vender, pues ahora el participio del verbo ser, más el participio del verbo principal. Ha sido vendido. Pasado simple, ellos condujeron. Pues nos condujeron a nosotros, pues nosotros fuimos conducidos. We were driven. El verbo ser en pasado, igual que estaba el original, más el participio del verbo principal. Pasado continuo, tenemos were más ing, pues ahora the dishes, como plural, were más el ing del verbo ser, being, más el participio del verbo original, del verbo principal. Estaban siendo lavados. Pasado perfecto simple que se forma con had más participio, pues tendremos que poner had más participio del verbo ser más el participio del verbo original. Habían vendido, habían sido vendidos. Futuro simple, tenemos will do, pues habrá que poner will be más el participio de do, done. Ellos comprarán, la compra será comprada. Futuro perfecto simple que se hace con will have más participio, pues tendremos que usar will have been, participio del verbo ser, más el participio del verbo original. Yo habré horneado, pues la tarta habrá sido horneada. ¿Qué pasa con be going to? Tenemos they are going to give out, pues tenemos que poner el verbo to be igual que aquí. The prices are going to be, y ahora participio, given out today. ¿Qué pasa con los verbos modales?
Los verbos modales como can, como should, como must van seguidos de infinitivo sin to. Pues seguirán seguidos del infinitivo sin to del verbo ser, que es be. They can clear the table now. Pueden quitar la mesa ahora. La mesa puede ser quitada. Can be cleared now. Un semimodal como has to más infinitivo, pues se convierte en has to más infinitivo del verbo ser más el participio del original. Tiene que posponer, pues tiene que ser pospuesto. Y tenemos aquí un modal perfecto. Should have más participio se convierte en should have más participio del verbo ser más participio del verbo original. Ellos deberían haber enviado, el email debería haber sido enviado. Vamos a tener en cuenta ahora una serie de aclaraciones o de cosas que son importantes. Las formas continuas, presente perfecto continuo, pasado, futuro y futuro perfecto continuo, no tienen forma pasiva, ya sería rizar el rizo, ¿vale? ¿Qué pasa con las interrogativas? Bueno, pues vemos que ponemos el auxiliar primero, ¿vale? Luego el sujeto y luego el resto de formas. En este caso, como solo tengo dos formas, la primera was, sujeto, y written. ¿Qué pasa cuando tengo tiempos verbales que tienen más formas, más palabras? Pues ponemos la primera en primer lugar, luego el sujeto y luego todas las demás. Should the festival be advertised? Will the meal be served? Have the students been informed? Siempre cuando tenemos más de dos elementos en el tiempo verbal, ponemos el primero por un lado y todos los demás después. Cuando tenemos una partícula interrogativa, pues tenemos que tener cuidado. La partícula interrogativa siempre va al principio y luego ya el verbo, el sujeto y lo demás, menos cuando what o who son sujeto de la oración. En este caso, ¿qué se enseña? ¿Qué es enseñado en la escuela de teatro? Pues ese que no sabemos lo que es el sujeto de la oración. Así que ya no puedo poner ningún sujeto entre is y taught. Por eso, what is taught no lleva nada en medio, porque el sujeto es what. Y cuando el verbo principal tiene una preposición, pues, por ejemplo, en the film is based on a novel, al convertirlo en pregunta, la preposición se va al final. Which novel is the film based on? Más cositas. El complemento agente solo se pone si es importante para saber quién hace la acción. Cuando no es importante, no se menciona. Especialmente cuando tenemos they, someone, people, entonces no se pone. They grow rice in China. Rice is grown in China. Alguien lo hará, pero no sabemos quién es o no es importante decirlo. Someone stole my bag. My bag was stolen. No sé quién fue, por tanto no lo menciono. People wear colorful clothes this year. Colorful clothes are worn this year. La gente en general no nos interesa decirlo. No es importante decirlo, por tanto no se pone. Cuando veáis en el examen, en el típico ejercicio del examen, que la activa empieza por they, someone o people, no pongáis el complemento agente, por favor. Vamos a complicar un poquito las cosas. Tenemos aquí la oración I offered Bob the tickets, en la cual the tickets es el complemento directo y Bob el complemento indirecto. Los españoles diríamos the tickets were offered to Bob by me. Pero los ingleses, los americanos, no lo dicen así. Ellos pasan el complemento indirecto a sujeto de la pasiva, que es algo que en español no se puede hacer. Y dicen, Bob was offered the tickets. Algo así como Bob fue ofrecido los tickets. Eso en español no se puede hacer, pero en inglés es lo más habitual, poner el complemento indirecto como sujeto de la pasiva. Tened eso en cuenta para el típico ejercicio en el que hay que reescribir la frase de otra manera, empezando por lo que ellos te pongan, porque muchas veces es este caso el que tenéis que tener en cuenta.
Otra cosa que os ponen aquí es que no se os olvide cuando tenemos un phrasal verb que hay que poner la preposición, que hay veces que uno se la come, la preposición detrás de su verbo en este caso. Y por último, nos recuerdan que con verbos como believe, consider, expect, know, say, suppose, muchas veces estos verbos van seguidos por infinitivo cuando se usan en pasiva. Vamos a ver ejemplo. We know smoking is unhealthy. En español no podríamos pasar esta oración a pasiva, pero en inglés pasamos smoking a sujeto de la pasiva, is known, porque know está en presente, ponemos el verbo ser en presente, participio del verbo original, más infinitivo con to be unhealthy. Se sabe que fumar es poco saludable. We expect the weather to change soon. The weather is expected to change soon. Se espera que el tiempo cambie pronto. Mirad, si os vais a la Moodle, al apartado de Grammar, os he puesto aquí un archivito que se llama Passive Voice. En este archivo os he recopilado algunas cosas que os pueden venir bien. Por ejemplo, esta tablita en la que ponen siempre la misma oración, pero en diferentes tiempos verbales, para que veáis cómo se pasan a pasiva. También tenéis aquí una tablita, creo que bastante clara, de qué pasa con esas oraciones activas que tienen dos objetos, es decir, un complemento directo y un complemento indirecto, y cómo los dos complementos se pueden poner como sujeto de la oración pasiva. También tenéis esta tabla bastante interesante sobre pronombres, cómo los pronombres objeto de la activa pasan a pronombre sujeto de la pasiva. ¿Vale? Y por último, tenéis aquí unos cuantos ejemplos de esos tiempos verbales, perdón, esos verbos que suelen hacer unas oraciones pasivas diferentes a como se hacen en castellano. Por ejemplo, people say that this corner is an accident black spot. Algo así como la gente dice esto. Bueno, pues esto lo pasamos a pasiva, pero no this corner is an accident black spot. No, lo ponemos como el pronombre it. Luego is said, porque say está en presente, is said. Y ahora repetimos todo eso. That this corner is an accident black spot. Es decir, este it introduce o dice, ojo, ojo, que viene eso, ¿vale? Que viene detrás. Ya sabéis que no puedo dejar sin sujeto una oración, así que pongo it, que es la forma que le corresponde a algo que no es una persona y está en singular. Pero esta oración, que es la misma prácticamente, people, they, dice exactamente lo mismo, se puede hacer poniendo this corner como sujeto de la oración pasiva. Is said, porque say está en presente, pues is said. Y ahora to be, este is pasa a infinitivo, to be an accident black spot. Es decir, se dice que esta esquina es un punto negro. This corner is said to be an accident black spot. ¿Vale? Así que esta oración se puede hacer de dos maneras. It is said that, o this corner is said to be an accident black spot. Yo supongo que este punto es este último punto es el que más trabajo va a costar de entender. Por eso volvemos aquí a Grammar y vemos que hay aquí un archivito que se llama recopilaciones de la PBAU de años anteriores. Bueno, pues ahí, como su propio nombre indica, hemos recopilado todas las preguntas de pasar de activa a pasiva y de pasiva a activa de la selectividad de años anteriores. En este caso empezamos con oraciones pasivas que hay que pasar a activa. Y más abajo, más numerosas, oraciones activas que hay que pasar a pasiva. Precisamente aquí tenemos, para empezar, un ejemplo de ese tipo de frase. They claim that the third industrial revolution started a few years ago. Así que os dejo ahí este archivo para que tranquilamente lo vayáis haciendo en vuestra libreta y próximamente daré las soluciones.